aquí sonido, ahora sí que Ahora. tenemos sonido, ahora sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Carlitos? Hoy no tenemos la compañía de Dani, pero por asuntos, bueno, ha tenido sus cosas y ya está. Nada más que decir. Ya, pero el próximo día estará aquí con nosotros. No os asustéis que no es que se nos haya escapado. He sido cositas, bueno, cosas que pasan. Bueno, pues hoy vamos a hablaros de un tema, yo creo que está muy manido, es un tema muy manido, es un tema que ya se ha hablado de muchísimos de ello, pero bueno, claro, es que es el aniversario, estamos hablando del 79 aniversario del caso Roswell, nada más y nada menos que 79 años, el año que viene, ahora los 80 años, a lo mejor es cuando empezaremos a saber algo de verdad. Pero bueno, así hablando fuera de micro, yo creo que tenemos aquí unas cosas encontradas con Juan Carlos, pero bueno, de momento vamos a explicar un poco qué es lo que ocurrió ese día 2 de julio de Eres un chivato. 1947. No, solamente es un aperitivo, solo es un aperitivo, porque o sea, así no se nos va la gente. Así se queda a escuchar a ver qué es lo que tiene que decir Juan Carlos. Pero bueno, a grosso modo, el día 2 de julio del año 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos en su rancho, comunicándoselo al sheriff el día 5 de julio y según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en la edición del 8 de julio. Esto es muy a grosso modo, no podríamos decir que se escuchó una especie de explosión, que era una noche tormentosa, que escuchó una explosión, pero que hasta el día siguiente no fue a ver lo que ocurrió, pero bueno, es que yo creo que el caso más o menos todos lo tenemos en mente. Vamos a repasar, eso sí, un poquito por encima, para que no nos venga un poco de nuevo. Porque a mí lo que más me importa es no el caso Roswell en sí, sino todos estos 80 años que has estado enredando con ese caso. Pero bueno, seguimos. En los periódicos, el 8 de julio, se dio el siguiente titular. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Ahí es nada. Se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército de Roswell, que fue personalmente al lugar. Y el 9 de julio, pues el titular de los periódicos decía: Raimi desmiente lo del platillo volante. Raimi era el general de brigada de la base militar de Fort Worth, Texas. Y los restos del artefacto fueron trasladados a dicha base, donde fueron identificados inmediatamente como partes de un globo meteorológico, siendo fotografiado por la prensa. Esa es una fotografía que yo creo que todos hemos visto infinidad de veces. El caso es que en otro artículo se relata cómo McBrace y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por una especie de tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por el equipo militar cuando llegó el material a la base de Fort Worth, previo a la conferencia de prensa y durante la cual fueron fotografiados con total calidad, pues para que todos viéramos qué es lo que había ahí. Evidentemente, con el tiempo, ese globo meteorológico se convirtió en un globo que pertenecía a un proyecto secreto hasta aquel momento, perteneciente al proyecto Mogul, en el cual eran unos globos que estaban pues, en la estratosfera volando y captaban pues, los supuestos sonidos de detonaciones atómicas de la Unión Soviética. De ahí empezó a hablarse de otras cosas, empezó a hablarse más adelante, pues también había dummies metidos en esos globos, luego también había unos simios metidos en esos globos, que era lo que, por eso se decía que había unos cuerpos de humanoides, luego más adelante también se llegó a decir que eran niños con progeria. Lo que pasa es que si vamos un poco, vamos, llegando un poco al límite todo este tipo de explicaciones, nos damos cuenta que, por ejemplo, pues, los famosos dummies, bueno, empezaron a utilizarse bastante después del caso Roswell. Por poner un ejemplo, el caso es que, claro, yo siempre me he preguntado qué es lo que hay detrás del caso Roswell, porque, a ver, estamos hablando de algo que así a primera vista es muy goloso, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta de que en el periódico te dicen que se ha encontrado un platillo volante, al día siguiente te lo desmienten,
al poco tiempo te dicen que era un proyecto secreto, que luego al final no era tan secreto. Luego resulta que no era proyecto secreto, sino que estaban haciendo ensayos con unos simios. Luego de los simios pasaron los niños a los dummies, bueno, pasaron a infinidad, a muchísimas explicaciones, cada una más peregrina que la anterior. Pero claro, a mí por lo menos lo que me da que pensar a todo eso es que realmente ahí estaban escondiendo algo, ¿no? No sé, es la sensación que me da. Pero yo creo que Juan Carlos piensa otra cosa. Juan Carlos. Hombre, no exactamente otra cosa. Yo lo que pienso que no fue ninguna experiencia ufológica en el sentido que se le ha otorgado a lo largo de todos los años. Y toda esa desinformación, porque primero sí que dijeron que era creo recordar que era una especie de disco volador, y en menos de 24 horas se retractaron, ¿vale? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, está claro que todo ese tipo de desinformación enmascarada detrás de una realidad que sí que existió, es para a la audiencia, y en aquel entonces es mucho más complicado que ahora, porque hoy en día con los medios que hay, pues automáticamente te meten 17.000 bulos en 17.000 cuentas y automáticamente te siembran el caos dentro de tu cabeza y la disconformidad y la discordia entre todos, entre los que creen en una cosa y en otra. Pero en aquel momento era algo más complicado. Entonces, la realidad que se esconde detrás de todo lo que pasó es algo que yo creo que no vamos a saber nunca. Lo que yo sí que tengo claro es que no fue un experimento, entre comillas, experimento ufológico y ni mucho menos ningún tipo de accidente de ninguna nave ni de nada. Que no recuperaron ningún cuerpo alienígena, quiero decir, ni ninguna historia parecida. Para mí, si hay algo que marca una coherencia en todo lo que yo he pensado sobre todos estos casos, lo he comentado muchas veces en el programa, es la concordia que hay entre la evolución tecnológica humana y la evolución tecnológica alienígena. Desde aquellos años que estamos hablando, la década de los 40, los 50 hasta ahora, todos los avistamientos y experiencias ufológicas han ido acorde en esa tecnología. A medida que la tecnología humana iba avanzando, qué casualidad que las experiencias ufológicas, su tecnología también iba evolucionando. No es lo mismo un aparato de aquella época de hierro con 4 patas a los que vemos hoy en día, o que supuestamente se ven hoy en día. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede significar? Pues realmente no lo sé, pero sí que hay una sospecha detrás de muchas experiencias ufológicas o accidentes, entre comillas, ufológicos acaecidos a lo largo de la historia de la humanidad que pudieran estar detrás algunos experimentos militares con determinadas circunstancias, y la mejor manera de enmascarar un fracaso, entre comillas, o un experimento militar es tratarlo como algo ufológico y dar a la audiencia, a la gente, al mundo, que aquello es una experiencia ufológica. La mejor manera también de tapar determinados experimentos que están haciendo a nivel militar es marcar un sitio donde supuestamente están sucediendo cosas extraordinarias que a lo mejor son provocadas y por qué no, mientras que la realidad de lo que están investigando y experimentando te lo están haciendo en la otra punta. No sé si me estoy explicando. Sí. Todos los que están ahí arriba, Carlos, yo siempre sospecho, sobre todo cuando vienen de versiones oficiales, sospecho mucho de las cosas que nos dicen, porque estamos tan acostumbrados a que nos mientan y nos engañen, que aunque nos digan la verdad, yo no les voy a creer, porque seguro que dentro de esa verdad hay 40 mentiras, Carlos. O sea que prácticamente me estás diciendo que posiblemente, vamos a dejar ese supuestamente por delante, ese incidente de Roswell no sea otra cosa más que pantalla ovni. Vamos a tapar con un ovni pues lo que estamos haciendo para que no investiguen demasiado y que, bueno, es lo que se decía la Guardia Civil en aquel momento. Sigan, que aquí no hay nada que ver. Algo parecido, Bueno, ¿verdad? eso es una teoría que tengo yo, que a mí me cuadra más con la realidad que supuestamente dicen que pasó en aquel momento. Y yo digo esto, pero pudiera ser cualquier otra circunstancia. Lo que está claro es que aquello no fue una experiencia ufológica, por lo menos para mí, y la gente que lo investigue un poco rigurosamente se dará cuenta de que la tecnología de aquel momento no es acorde a esas supuestas naves o esos supuestos seres espaciales que viajan a millones de años luz y llegan a la Tierra y tienen un accidente y se estrellan. No tiene ningún sentido, no sé si me explico.
Si tienes la capacidad tecnológica de poder viajar a esa distancia con unas naves espaciales increíbles y con una tecnología increíble, lo que tú atraviesas la atmósfera terrestre, que cuidado para atravesar la atmósfera terrestre, llegas a la Tierra y te estrellas. Me suena como risa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero esa comparación la hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, Claro. un jet de última generación, el avión más sofisticado y más caro de los que tenemos nosotros hoy día en nuestros ejércitos, pues seguramente posiblemente puede estrellarse ante una tribu por ejemplo, de los Sentinel. Claro. Y es una tecnología para los Sentinel, una tecnología loca, que a lo mejor ellos piensan, pero ¿cómo se puede estrellar esto? Si es una tecnología tan avanzada que nosotros no la comprendemos. Carlos, perdóname, pero no nos podemos... que puede ser, Sí, pero que no nos podemos comparar. No nos podemos comparar en esa similitud que tú quieres dar a entender, que yo la entiendo perfectamente, no hay ningún problema, pero no nos podemos comparar. O sea, que a nosotros un coche último modelo, por lo que sea, venga defectuoso de fábrica, ¿vale? Y automáticamente en cuestión de un mes se te estropee, no se puede comparar a lo que estamos hablando de los aparatos supuestamente muy evolucionados tecnológicamente alienígenas. Es como si no pasaran la ITV, para que me entiendas. Sí. Bueno, son aparatos pero también estaríamos calificando a los alienígenas de dioses, porque no pueden equivocarse, no pueden fallar, tienen que ser totalmente infalibles. Sí, a ver, fallar, pueden fallar. Lo que construyen puede fallar. O claro incluso que pueden fallar. Puede que, no sé, algunos radares con algunas... pueden fallar, pero pues, es oye, que... pues a lo mejor fallan por eso. Sí, pero no hay que verlo desde la analogía humana, desde la actividad humana. No es lo mismo. No tenemos la capacidad de poder comprender esa tecnología supuesta que pueden llegar ellos a tener. Nosotros lo comprendemos desde nuestra parte, desde nuestro conocimiento, desde nuestra base. Y efectivamente aquí pues, pueden fallar los radares, pueden fallar cualquier circunstancia. El tiempo también puede afectar a los aviones y a los helicópteros y a un montón de cosas. Pero esto es aquí. No tiene nada que ver la tecnología que tenemos aquí con la que tienen ellos. Como no la comprendemos, tampoco podemos hacer una afinidad. No. Evidentemente también pueden tener errores. ¿Por qué no? Pues solo faltaría que fueran dioses, ¿no? Pueden tener errores, pero no de la magnitud que se marcó en el caso que estamos hablando. Eso es un error, entre comillas, infantil para una tecnología de aquel momento que era capaz de atravesar el espacio y atravesar la atmósfera terrestre, que ya es difícil hoy en día para el ser humano sacar una nave por nuestra atmósfera. Imagínate en aquella época y aquellos seres eran capaces de venir tranquilamente y atravesarla como el que abre una puerta y pasa para otra habitación. O sea, es que no se puede comparar y es muy difícil para mí, por lo menos, de imaginar la tecnología que pueden llegar. Fallos, claro que pueden tener fallos, pero llegas a un planeta con una nave, te estrellas y no viene nadie por ti. Bueno, a lo mejor sí, oye, quién sabe, es que claro, no hemos casi empezado, hemos estado solo rajando un poco la superficie. De todas maneras, también te digo que ese tema de la evolución de esos objetos comparado con nuestra tecnología, que es algo cierto, porque no hablamos solamente del año 1947, por a finales de los años 1800 estaban los famosos airships, en los cuales esos objetos voladores no identificados tenían forma de dirigible, que era lo que se llevaba en aquel momento. Por eso te digo que, no sé, a lo mejor puede, que es una teoría, una hipótesis, evidentemente, esto no tiene ninguna validez, pero ¿y si estuvieran jugando estas inteligencias con nuestra mente, haciéndonos ver lo que podemos comprender a medida que nosotros vamos ampliando conocimientos? Bueno, pero es otra hipótesis. Es otra hipótesis más. Claro, que podría pasar. Por lo tanto, claro, porque si tuvieran esa capacidad para poder hacernos visionar determinadas circunstancias en medida de lo que nosotros somos capaces de comprender, yo siempre lo digo, si es una inteligencia que viene con determinadas cuestiones buenistas con el ser humano, ya te aseguro yo a ti que no hubiera habido una guerra más desde hace miles de años. Vale. Sin embargo, hay 50 y tantas guerras hoy en día aquí en el planeta. Los extraterrestres que supuestamente nos visitan y que son todos muy buenos, no evitan que nos estemos matando entre nosotros. No hacen ninguna visión de esa que tú estás mencionando para hacernos ver el error que estamos cometiendo como especie.
Pues nos estamos matando los unos a los otros, los vecinos contra los vecinos, Carlos. Pero para eso está el tema del libre albedrío también. Bueno, pero esto nos metemos en cuestiones divinas religiosas. No, divinas no tampoco, porque lo hemos hablado también en alguna ocasión. Si hay una guerra entre simios, ¿tú te meterías en medio? Depende de lo que te interese a ti. Pues, ¿y si no te interesa? Pero es que tú no estás invadiendo un país, porque tú estás hablando de animales que coexisten con nosotros. Estás invadiendo su selva, por ejemplo. Bueno, pero no es un planeta distinto. Ya. Un planeta donde te encuentras con una especie... Pero yo lo que quiero hacer es una analogía, que nos damos cuenta de que a veces, no sé, hay una guerra entre hormigas, metemos hormigas de diferentes colores en un tarro, hay un experimento que habla de eso. Sí. Y no sé, tú no te vas a meter ahí para decir, no, a ver, no os tenéis que matar, que tenéis que ser buenas, no nos vamos a meter en eso. Como son seres para nosotros que consideramos inferiores, pues bueno, pues nos da igual si se matan o no. Pues a lo mejor está pasando exactamente lo mismo. No, de hecho no solamente más que un experimento. Pero no, de hecho no solamente no te meterías a separarlas, sino que encima las ayudarías a las otras. Sobre todo si se te meten en tu casa. Y sobre todo si les puede vender armas también. Eso ya va. Yo me parece una cosa, el experimento ese de las hormigas que has mencionado es muy interesante, porque realmente es lo que nos hacen a nosotros como sociedad. Sí. Nos hacen enfrentar a los unos y a los otros, y los que realmente están ahí arriba echando las migas a un lado y a otro son los que nos vemos. Totalmente. Y tanto entre nosotros nos pegamos, nos matamos, discutimos un montón de cosas y no vemos la realidad. Y yo lo he dicho de broma, lo de las armas, pero nosotros no es broma, con nosotros no es broma, nosotros sí que nos venden armas. A nosotros sí que nos venden armas para que sigamos matándonos. Hombre, es que es un negocio, sí, es que está claro. Bueno, de todas las maneras, si los extraterrestres trajeran alguna intención malévola para con el ser humano, evidentemente ya se hubieran manifestado en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Claro que no hay nada que yo sepa o que yo entienda en este sentido que estamos hablando, Carlos. Yo creo que sí también, porque bueno, se supone que tiene una tecnología infinitamente superior a la nuestra y prácticamente con chasquear los dedos, como el famoso Thanos de la película, pues se nos lleva a todos por delante. Si hasta ahora no lo han hecho, pues será porque no quieren hacerlo. Pues no quieren. Simplemente. O no quieren o no les molestamos o vete a saber qué. Pero el caso es que estábamos hablando de Roswell y en Roswell estamos hablando de ese estrellamiento, de ese hipotético estrellamiento o ese supuesto estrellamiento, pero claro, es que hay un avistamiento precedente, que eso tampoco es algo de lo que se haya hablado demasiado. El incidente de Roswell tuvo un caso de avistamiento que le precedió ocurrido en el mismo pueblo de Roswell, que fue también ampliamente descrito y en forma detallada por sus protagonistas. El señor y la señora Wilmot, que aparentemente fueron las únicas personas en Roswell que habrían visto lo que para ellos era un platillo volante. Ellos estaban sentados en su porche, en su casa, localizada en el 105 de la calle South Penn, y el último miércoles por la noche, el día 2 de julio de 1947, precisamente, cerca de las 10 de la noche, fue cuando vieron un gran objeto brillante atravesando el cielo proveniendo del sureste, yendo en dirección al noroeste, a un alto rango de velocidad. Dan Wilmot llamó la atención de Mr. Wilmot hacia el objeto y ambos corrieron al patio para observarlo mejor. Era una medida de 1 minuto de arco. Estimaron como referencia a la luna llena mide unos 30 minutos de arco. Pero bueno, Wilmot dijo que para su precisión el objeto volaba unos 1.500 pies de altitud y a una alta velocidad de unos 400-500 millas por hora, que tampoco era tan alta velocidad, pero bueno. En apariencia se veía de forma ovalada, como dos platos unidos por sus bordes, o bueno, como dos antiguas palanganas, están por aquí, pero bueno, yo me quedo con lo de los platos. El cuerpo completo del objeto brillaba como si la luz proviniera de su interior y no parecía una iluminación que tuviese su base en la parte inferior. Allí donde ellos se encontraban parados, Wilmot dijo que el objeto aparentaba tener cerca de 5 pies en medida relativa, lo cual vendría más o menos a ser una medida de 15 a 20 pies, o sea, unos 5 o 6 metros más o menos. Dijo además que el objeto no emitía ningún tipo de sonido y que solamente escucharon un pequeño silbido durante 1 segundo. El objeto vino desde el sureste y desapareció sobre las copas de los árboles en la vecindad, en la colina a unas 6 millas.
Wilmot, quien era un respetado y relevante ciudadano del pueblo, mantuvo en reserva su observación pensando que otras personas podían haber visto algo similar y finalmente decidió hacer estas declaraciones cuando tuvo conocimiento de lo que había ocurrido en Roswell. Unas declaraciones que, por cierto, tampoco son tan conocidas como... No, no son tan conocidas, pero me llama la atención el caso que has mencionado de la velocidad. Sí. Para hoy en día no es una velocidad... Claro, pero en aquel momento sí, evidentemente. En aquel momento era una velocidad impresionante. Pues para que veas la analogía que te he dicho yo de la tecnología del momento y de la de ahora. Es que esa parte sí que es entendible, porque claro, ellos estarían a lo mejor, en el año 1947 estarían acostumbrados a ver una velocidad de aviones y bueno, pues aquello era una velocidad brutal, pero bueno, para hoy día evidentemente no es una velocidad brutal. Así es. Pero bueno, de todas maneras, a mí me parece bastante curioso el hecho de que hubiera dos testigos que hubieran visto uno, además que hay dibujos, si se buscan hay unos dibujos en los cuales lo que están dibujando es un platillo volante de toda la vida, o sea, lo típico, como ellos los mismos lo describieron, como dos platos unidos por su parte más ancha. Y fue justo previamente al choque o aterrizaje o accidente o lo que pasara con Roswell. Algo curioso. Si la mejor tecnología para volar con menor rozamiento es un aparato redondo, como estás mencionando, o triangular, que también hay muchos casos de avistamientos triangulares, ¿por qué la tecnología española, perdón, por qué la tecnología mundial no se ha implicado en ese sentido? Uy, sí que lo hizo. Estaba la Brocar, había varios proyectos que se llevaron a cabo porque... ¿Y dónde fue? En Estados Unidos. No, que ¿dónde fueron los proyectos? Fueron en Estados Unidos y en Alemania. Me refiero que ¿cómo terminaron? Sí, claro, fueron fatal. Fueron fatal porque, pero a ver, es que ahí tengo yo siempre estoy con mis teorías, mis hipótesis, pero claro, si el ejército se dignó a hacer un vehículo de una forma como dos platos unidos, o sea, lo que es un platillo volante de toda la vida, bueno, en este caso estaría impulsado por una especie de rotor enorme que sería como una especie de donut y el rotor estaba justo en el centro o en una forma ovalada y estaban en las puntas como una especie de alas esos rotores, pero claro, era una tecnología que era obsoleta porque esos rotores ahí no podían funcionar bien, pero sin embargo si ellos eran testigos de haber visto ese tipo de objetos volar de esa forma, pues yo creo que se interesaron en ese tipo de diseño precisamente porque ya los habían visto. Y los habían visto y habrían pensado, ostras, este diseño funciona. Lo que pasa es que evidentemente el sistema de propulsión no tiene absolutamente nada que ver. Pero a nivel aerostático, claro, o aeronáutico, mejor dicho, cuanto más amplia es la base, más fuerza de rozamiento tiene con la inflación terrestre. Por lo tanto, es más fácil o más difícil, mejor dicho, caer para abajo. Y cuanto más delgado es en sus extremos, es más fácil, menos rozamiento tiene a la hora de desplazarse. Eso no significa que tenga que ser tecnología extraterrestre, puede ser tecnología militar que ha fracasado, porque seguro que han estado investigando también con el tema del electromagnetismo. No sé si lo conoces esto. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, no hace falta tener propulsión supuestamente para poner... Creo que aquí fue en Málaga, en un pueblo donde hubo un señor que tenía todos los... Bueno, tenía coche y lo tenía todo, que no utilizaba ni electricidad, ni carburante, ni nada, que se movía a través precisamente de esto que te estoy mencionando, yo no sé cómo lo hacía el hombre, con tema de los imanes, para que nos entendamos, ¿no? De esa fuerza que tiene un imán cuando tú pones un polo de un imán a otro, se repelen, y cuando lo pones al revés se atraen, ¿no? Y se pegan. Pues eso es fuerza, y eso yo pienso que los militares, si no han trabajado con ello, han estado trabajando o lo han trabajado en su momento para poder intentar de algún modo que determinados aparatos pudieran desplazarse en este sentido, porque es un ahorro energético impresionante, aparte de todas las demás teorías, entre comillas, conspiranoicas del cambio climático con todo lo que sueltan a través de sus carburantes. Pero pienso que pudiera ser, y por qué no, experimentos militares en ese sentido. Porque fíjate que la gente, Carlos, que ha estudiado esto, yo estoy hablando desde mi pequeño conocimiento en este sentido, la gente que ha estudiado esto, Carlos, evidentemente tiene que saber
esto es básico, ¿no? Cuanto menos fuerza de atracción terrestre tengas, más fácil será desplazarte. Cuanto menos rozamiento tengas en horizontal, más fácil será Sí, desplazarte. pero eso vale dentro de la atmósfera, pero una vez fuera de la atmósfera ya no sirve para nada. Pero fuera de la atmósfera, que es una de las preguntas que hice yo cuando tenía en octavo de GB, me parece que fue, y en séptimo, creo que fue en séptimo de GB, cuando empezamos con la física y con la química, a mi profesor le pregunté que cómo se desplazaban, porque una vez que sales fuera de aquí, supuestamente no hay rozamiento, ¿no? Ya no hay rozamiento, claro. Entonces, ¿cómo te desplazas en el espacio sin el rozamiento? Pues por el mismo principio de acción-reacción. Hay un impulso de un cohete que va tirando, que lo empuja hacia adelante. Pero es un Sí, pero impulso ¿cómo de frenas? acción-reacción. Pues con frenas? unos retrocohetes no tienes más remedio, porque Claro, ahí no hay rozamiento. Si no hay rozamiento, eso es lo que Claro. la base del Claro, desplazamiento. Mi pero profesor de entonces no me lo supo explicar. Pero claro, si tú estás en un lugar donde no hay rozamiento, ni hay gravedad, ni hay nada, claro, si tú das un golpe aquí, giras así, exactamente. giras al revés. Pero eso, con el electromagnetismo, es mucho más fácil, entre comillas, ojo. Si tú utilizas el electromagnetismo para poder hacer esos movimientos con esa fuerza que los imanes tienen, para que nos entendamos, se supone que es mucho más fácil el poder moverse y el poder desplazarse. Pienso yo, estoy hablando, ya te digo, desde mi pequeño conocimiento en Es este que yo sentido. me río porque es que yo cuando era, a ver, tú ya sabes que yo con esto de la ufología llevo prácticamente toda mi vida, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que yo de niño, pues no sé, tenía 9, 10 años, no lo recuerdo, pero tenía una de las teorías de propulsión de los ovnis. Y era que, claro, a mí en el colegio a mí me habían enseñado que la Tierra era siempre la energía negativa y la atmósfera estaba la energía positiva. Yo me imagino, y si hiciéramos una nave que pudiera controlar los polos para que al mismo tiempo que se repeliera la energía negativa, atrajera la positiva o al contrario, y así se pudieran desplazar por la atmósfera. Fíjate tú. Claro, sí, no. Si con esas fuerzas electromagnéticas tú eres capaz de poder separarte de la Tierra sin utilizar energía. Claro, pero fuera, el problema viene fuera, Pero cuando fuera estamos fuera. puedes utilizar dentro de la nave esas fuerzas en esos sentidos negativos de los polos, positivo, negativo, No, negativo. no te digo que no te digo que no, pero claro, Digo yo, yo que ya me, vuelvo que estoy hablando desde la ignorancia. yo tampoco soy físico, pero claro, yo me amparaba un poco en que en las nubes había corriente positiva, en la Ya, corriente negativa estaba en la Tierra, de ahí que los rayos, pues hay esa diferencia de voltajes y que amparándose en esa energía, pues oye, que se pudieran transportar. No sé, no creo que eso se pueda hacer porque si no, yo creo que ya se hubiera hecho, pero en mi mente de niño, pues aquello tiene una lógica aplastante. Y ahora, como me lo has dicho, digo, ostras, pues o sea, me he acordado, digo, fíjate tú lo que son las cosas. ya, pero bueno, es tecnología que a lo mejor están investigando o han investigado y ya la tienen, porque tú sabes que la tecnología a nivel militar va Ya, 20, 30 años adelantada a la que nosotros sí, conocemos, ¿eh? totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto estará esto adelantado, pero bueno. Pues échale Eh, 20 años mínimo, Carlos. ¿De qué? 20 años mínimo tienen por delante. Ya. A nosotros nos dan las migajas, las cáscaras de las pipas cuando te las comes, pues eso es lo que nos dan. El caso es que cuando nosotros decimos, ¿y por qué ocurrió precisamente en Roswell esto? ¿Por qué ocurrió ahí? Hacía una semana, creo que fue unos 10 días antes, que ocurrió el caso también de Kenneth Arnold, que eran esas 10 en el Monte Rainier, que creo que eran 9 objetos que vio, también en forma de ala delta, que bueno, dio el nombre, al menos supuestamente lo que se suele decir, que dio el nombre de platillo volante, pero últimamente no está tan claro. Claro, ¿por qué? ¿Por qué ahí en esa zona? Bueno, yo a lo mejor tengo una respuesta, a lo mejor, ¿eh? Tú ya sabes también que los objetos volantes no identificados se ven muy atraídos precisamente por los reactores nucleares, centrales nucleares, misiles nucleares, o sea, todo lo nuclear les llama bastante la atención. Pues resulta que en Nuevo México, en el año 1946, el año 1946 empezó a operar
un reactor nuclear, el primer reactor nuclear de neutrones rápidos del mundo. Y fue utilizado para estudiar el comportamiento de los neutrones y la producción de combustible. Estaba pues, bastante cerca de Roswell. Vamos a decir que estaría a unos 360 kilómetros de Roswell. Tal vez no estaba a tiro de piedra, pero estaba bastante cerca. Y bueno, pues en un estado grande como Nuevo México, una distancia de 300 kilómetros, bueno, tampoco creo yo que sea demasiado. Clementine era un reactor cuyo nombre en clave oficial era Los Álamos Fast Plutonium Reactor. Fue el primer reactor de neutrones rápidos del mundo y, como decíamos, comenzó a operar en el año 1946, justo un año antes del avistamiento de Roswell. Una de sus características más destacadas era que utilizaba combustible de plutonio y estaba refrigerado por mercurio líquido. Fue diseñado para estudiar propiedades nucleares y el comportamiento de los neutrones a altas energías, algo fundamental para el desarrollo de la tecnología nuclear. Y fíjate qué casualidad, oye, qué casualidad que al año siguiente, a 300 kilómetros de donde empieza este primer reactor nuclear, ocurre lo de Roswell. Pues por eso te digo yo y que si hubiera una relación. Claro, por eso te digo yo que pudiera ser experimentos militares lo que pasó allí. Precisamente tú lo has detallado mejor que yo, porque conoces más el caso que yo, pero seguramente que todo aquello fuera algún fallo de algún experimento que estuvieran haciendo en ese sentido que has mencionado. Pero tiene una bueno, lógica tremenda para mí, ¿eh? Bueno, es que yo lo veo de otra manera. Yo lo veo de otra manera porque, a ver, un accidente nuclear en aquellos tiempos había muchos accidentes nucleares, había muchas explosiones, lo sabemos. Pero no solamente eran accidentes, muchos eran No, provocados. eran provocados, por eso te digo. A veces incluso bajo tierra, bajo del mar, que han desaparecido islas, por eso, o sea, no eran accidentes. Aquello estaba totalmente, se estaba ensayando la energía nuclear, estaban enseñando las bombas nucleares. Pero claro, a la que hacemos la primera central nuclear de neutrones rápidos en todo el planeta, que sería ahí precisamente en Nuevo México, a 300, al año siguiente pues se estrella un objeto ahí. Claro, si vemos el caso de Chernóbil, el caso de Fukushima, el caso de los misiles nucleares que también fueron neutralizados por esos objetos voladores. Oye, supuestamente o no tan supuestamente, porque aquel caso se documentó bastante bien, en el cual me se llama vio... mucho la atención, Carlos, que tú lo has mencionado, porque estuvimos hablando un día en el programa de esto, de que curiosamente ese fenómeno ufológico está muy relacionado con las centrales nucleares. ¿El por qué? Pues no lo sabemos. ¿Qué buscan ellos ahí? Si es que supuestamente son realmente extraterrestres. ¿Qué están buscando ahí? Pues no lo sabemos. Con la tecnología que ellos tienen no tendría ningún sentido que estuvieran intentando investigar lo que se está haciendo en la Tierra a nivel nuclear, porque seguro que ellos, con esos avances que tienen, seguramente lo sepan hacer y mucho mejor que nosotros. ¿Que esté relacionado? Pues el por qué, pues no lo sabemos. Yo no lo sé, yo no le encuentro explicación alguna, salvo que sean experimentos militares en ese sentido, con la intención que ellos quieran tener, pero que hay una relación directa a nivel internacional entre centrales nucleares en este sentido que tú estás mencionando y avistamientos ufológicos, esto es innegable. Pero no solo centrales, también arsenales de armas, todo este tipo de instalaciones parece que les interesan, ¿no? De alguna manera, no sé, quizá, a lo mejor es una recuperación mía, pero quizá lo que les interesa saber es hasta qué punto estamos avanzados y hasta qué punto somos una amenaza, no solamente para ellos, sino para el resto del planeta. Una amenaza, Carlos, no somos capaces de salir de la Tierra casi. Ya, pero estamos zumbados, Juan Carlos. Sí, pero si no sales de la Tierra, amenaza ninguna, vamos. Pues es que a lo mejor es que a lo mejor es que viven, a lo mejor es que están aquí. Bueno, otro que se va con los intraterrenos. No, yo no me voy a ningún sitio, pero oye, que es posible. También es una teoría que últimamente, con todo este tipo de revelaciones y desclasificaciones que hay muchos científicos de renombre que están hablando precisamente de esto, de que pudieran vivir o bien bajo la tierra o bien bajo el mar.
Pues, No lo sé. tenemos hay zonas del mar que prácticamente no las tenemos ni catalogadas, ni exploradas, ni nada. Hay muchísimo agua ahí que no sabemos lo que hay debajo. Bueno, Hay, Cristóbal Colón ya lo describía en su sí, cuaderno sí, de navegación. sí vio un objeto. Incluso en los sonares han encontrado objetos que se desplazan a unas velocidades terribles bajo el mar. Unas velocidades que antes estábamos hablando del tema de la aerodinámica, de cómo la aerodinámica en el aire era importante, pues que el agua aún lo es más. Eso lo Es peor, sabemos. claro. Es Más peor, luego, aún lo es más más. luego la presión, el volumen Exactamente. y la presión. Y parece ser que hay sonares que han detectado objetos, algunos tan grandes como un campo de fútbol, a más de 1000 kilómetros por Sí, hora, pero bajo el Carlos, mar. lo que nosotros vemos como complicado y difícil a nivel tecnológico humano, para ellos a lo mejor es una chorrada. Claro. A ver, tú no sé si te acuerdas cuando empezabas a aprender las tablas de multiplicar, Ujú. que te gustaba lo que no está escrito y ahora las dices de memoria. Ahora es una chorrada decir 8 por 8 Ya. es 64, ¿no? ¿Sabes? Pero cuando tú empezabas de niño, aquello era la leche, o cuando empezabas a escribir o estabas aprendiendo a leer, pongo el ejemplo salvando las diferencias, claramente, ¿eh? Ujú. Tú empezabas a leer y hasta que pronunciabas una letra y cuando juntabas una letra con la otra, que se pronunciaba de una manera y otra de otra, tardabas mucho y te era muy complicado. Sin embargo, hoy en día lees con cierta facilidad. ¿Por qué? Porque lo has aprendido. Pues a lo mejor lo que para nosotros es algo tremendamente dificultoso porque no tenemos la capacidad tecnológica para saberlo realizar, para ellos es coser y El cantar. el problema es que nos creemos que sí la tenemos, esa capacidad. Ese es el problema. Bueno, es que el orgullo es inherente al ser humano, la Claro. Yo pedantería también. siempre, cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Digo, tú imagínate que cogemos una máquina del tiempo, nos vamos al año 1490 y 90 está bien, y hablamos con Sí, Cristóbal Colón y le decimos que nosotros somos capaces de ir de aquí a ese continente que iba a descubrir en nada, en pocas horas. Hubiera dicho, no, hombre, no. Digo, pero o sea, te diría, pero tú no estás bien. ¿Tú sabes el barco que tendrías que construir para ir a esa velocidad y las velas que tendrías que hacer para llegar a esa velocidad y lo grande que tendría que ser el palo mayor para soportar esa presión? Claro, él estaría hablando de una tecnología que era su tecnología, que para nosotros ya es absurda, obsoleta, claro. pero para él no conocería la tecnología aérea ni la velocidad que pueden alcanzar los aviones. Entonces, claro, estaríamos hablando de lenguajes diferentes, aunque estuviéramos hablando de lo mismo. Por eso Y- yo te he comentado muchas veces que todos aquellos que han catalogado a nivel religioso, por ejemplo, de experiencias divinas, vete tú a saber, creo que lo hemos comentado una vez aquí contigo también, lo de los carros Mm, de fuego, ¿no? Que sale en Sí, la sí, Biblia, sí. ¿eh? Vete tú a saber si aquello en vez de ser unos carros de fuego divinos, entre comillas, o celestiales, no dejaban de ser naves espaciales que no las podías comprar. Si tú también he puesto el ejemplo también alguna vez en este programa. Si tú te presentas con un helicóptero de último modelo en una tribu Lo del sentido que hemos África dicho antes. o del Amazonas, donde van en pañales, cuando vean ese aparato volador con luces, ¿qué van a pensar que es? O que son dioses, o que son seres de otro planeta, o vete tú a saber lo que van a pensar. Mm, Pues lo mismo nos ha podido pasar a nosotros a lo largo de la historia. Y en sí, aquel eso, entonces que exacto. conocíamos, entre comillas, la rueda, y poco más, que viniera una nave avanzada de un planeta no terrestre, de un lado, de un lugar no terrestre, pues evidentemente lo podrías ver de una manera extraordinaria. Incluso pudiera, y por qué no, que también es una de las teorías que a mí me ha chocado mucho, o me ha llamado la atención, mejor dicho, que hubiera una civilización mucho más avanzada en el planeta Tierra y que se desplazase de un lugar de la Tierra a otro, donde los otros no estaban tan avanzados, como hoy en día pasa. O sea, Ujú. es que hoy en día lo hay, con tanta tecnología hay gente que no sabe lo que es un teléfono móvil y aquí lo saben hasta los niños que están mamando, para que me entiendas, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿quién te dice a ti que en aquella época no podía haber una civilización muy avanzada, terrestre o no terrestre, que estuvieran habitando aquí y que se desplazaran a esos lugares donde estábamos en una edad nosotros primitiva? ¿Quién te dice Bueno, a ti pero que no? eso lo hablamos la semana pasada con Sí, sí, la sí, hipótesis siluriana, que claro. precisamente estábamos hablando de eso, de y si podía haber habido otra civilización anterior a la nuestra
y que la Tierra, pues con unos 100 millones de años, oye, pues ha desaparecido prácticamente todas las huellas de esa civilización y nosotros no la encontramos, aunque tengamos algún vestigio, posiblemente ni siquiera lo reconoceríamos. Claro. A Claro, ver, pues, pero tú piensas que hay cosas a nivel mundial en este sentido que son inexplicables, como lo comentamos también en ese programa, lo de todas las construcciones a nivel piramidal en distintos lugares del planeta cuando no se conocían los unos con los otros. claro. Eso son cosas inexplicables. ¿Por qué llegaron ahí? Pues vete tú a saber. Pues lo mismo pasa con lo que estamos hablando del caso Roswell. Yo creo que la verdad no la vamos a saber nunca. Todo lo que pasó allí, evidentemente, ha sido denigrado por diferentes fuentes y con una intencionalidad absoluta para que nosotros mismos discutamos entre nosotros o estemos disconformes de la realidad que pasó y no busquemos esa realidad que realmente sucedió allí, sino que estemos discutiendo, como estamos haciendo tú y yo, sobre lo que nos han enseñado o lo que nos han dicho que allí ocurrió. Pero a ti no te da la sensación de que hay mucho más de lo que nos están diciendo. Claro que sí. De verdad que no tienes esa sensación, porque vamos a ver, es que sí. No solamente estamos hablando de infinidad de libros, estamos hablando de documentales, estamos hablando de películas, incluso ese Alien famoso de los 90, aquello que nos intentaron vender, de esa autopsia. A ver, yo es que creo que cuando no sé, cuando hay tanta movida ante estas cosas, porque cuando hay un caso en el cual prácticamente nadie habla, se diluye en el tiempo y se acaba el caso. Pero es que en estos casos, hablo de Roswell, pero podemos hablar de alguno que otro, como Tunguska, alguno que otro que a pesar de que no hay ninguna explicación y a pesar de que hay 1000 teorías o hipótesis distintas, seguimos hablando y seguimos dándole vueltas a algo, porque yo creo que de verdad en el fondo hay algo. Claro que lo hay. Lo que pasa es que mientras nosotros vayamos hablando y discrepando sobre la realidad de lo que pasó allí, que no deja de ser otra cosa que lo que nos han dicho ellos o lo que nos han dicho otros que están comandados por ellos, no investigamos lo que te he dicho antes, no vamos a investigar la realidad de lo que allí pasó. ¿Por qué? Pues porque nos han metido en este camino diferentes circunstancias con las que todos compartimos unas, otras y otras otras. Y luego vienen los teóricos estos de la ufología que empiezan a compartir que muchas de esas teorías ufológicas también son diseñadas por ellos. Sí. Entonces, nos mantienen distraídos sobre la realidad de la verdad de lo que pasó allí. Estos son los llamados... Es muy difícil, Carlos, encontrar la verdad de lo que pasó allí porque evidentemente no hay ningún indicio sobre ello. Y aunque le haya, le tienen enmascarado con un montón de circunstancias a su alrededor. Entonces es muy difícil encontrar un granito de arena, ¿sabes? Esos son los llamados debunkers, que son gente que precisamente se dedica a eso, pues a intoxicar, a dar falsas hipótesis, incluso falsas pruebas que en un principio parecen bastante reales, pero luego uno se da cuenta de que no eran tan reales para engañarnos. Pero yo sigo pensando que qué necesidad hay de engañar. Es que además están ocultando algo, Carlos, pero están ocultando algo no solamente a nivel nacional, que también pudiera ser. Pueden estar ocultando algún tipo de experimentación científica, militar, por ejemplo, a nivel internacional. Que esto es lo más clave y lo más importante, porque a nivel nacional, pues bueno, lo enmascaran como les sale de las narices, pero a nivel internacional, en esa lucha que hay entre las potencias mundiales, pues hay que enmascarar los experimentos que estamos haciendo y el fracaso que hemos tenido con esos experimentos. No sea que vengan, ellos investiguen y nos copien lo que estemos haciendo. Fíjate que es que esto es justamente lo mismo que dijimos cuando empezamos con el tema de las desclasificaciones. ¿Por qué algo que ya estaba dormido, estaba vencido, estaba en el sueño de los justos? Ya nadie hablaba de eso, hablábamos solamente de los 4 a que nos gustan estas cosas. Ya, ¿para qué lo vas a sacar otra vez? ¿Para qué vuelves a meter esa harina allí donde ya no había nada?
Pues es que con Roswell pasa lo mismo. Pues por algo será. A pesar de que siguen desmintiendo, ahora te lo desmiente con una hipótesis que a veces, que me perdonen, pero las hipótesis que nos ofrecen oficiales a veces son más inverosímiles que... Porque está dentro de la técnica esa. Exactamente, pero es que con decir, si la primera vez que dijeron, oye, mira, esto es un proyecto mogul y punto. Yo creo que ya Roswell, pues bueno, sí, a lo mejor habría alguno pues que seguiría investigando, pero la mayor parte de la gente ya lo hubiera abandonado. Pero No, el hecho precisamente, ya el hecho precisamente de estar dando una explicación y otra, hombre, digo, aquí me estás ocultando algo, macho. Hombre, pero para seguir, hombre, que están ocultando algo, para seguir distrayéndote. Si te dan una línea oficial nada más, ten por seguro que no se lo hubiera creído nadie, porque con el tiempo se hubiera demostrado que es mentira. No te lo hubieras creído tú, no me lo hubiera creído yo, nadie. Y no nos lo hubiéramos creído los que estamos detrás de todo este tema. Claro. Pero para el público en general, la primera explicación, ya está, se lavan las manos y se acabó el tema. ¿Ya está? Olvidado. No, porque yo ya te digo que se hubiera investigado el tema y se hubieran sacado cosas disonantes con la versión que te estaban dando. Y entonces no les interesa, porque si quieren tapar el tema, y sobre todo en aquella época, ¿por qué le dan bombo? Cogen a los testigos que estuvieron, supuestos testigos que estuvieron allí, les encierran, me lavo las manos y aquí no ha pasado nada. Es mucho más fácil. Hoy en día no, pero en aquel momento era mucho más fácil. Coges a todos los testigos supuestos que estuvieron allí cuando pasó aquel incidente supuesto, les coges, te les encierras o le das una paga para toda su vida y a mantener la boca cerrada. Bueno, y si dices algo, vamos a por ti y a por tu familia. Yo creo que estas cosas se hacen, ¿eh? No, se hacen hoy en día, pero en aquel momento, y antes también. Claro que se hacían, pero no se hicieron porque no interesaba, y no interesaba por algo. A ver, en aquel momento era mucho más fácil callar a la gente que ahora. Hoy con toda la tecnología hoy día no podías hacerlo, porque hoy día todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos cámaras. Si yo me he encontrado unos restos, le hubiera hecho un documento fotográfico ahí que flipas, porque me hubiera dejado todos los del teléfono para hacer la foto que hagan falta. Hay en las redes sociales, la gente habla entre ellos, he visto esto, he visto lo otro. En aquel momento todo aquello no se podía hacer, es mucho más fácil que ahora. Mucho más fácil. Sin embargo, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué se ha dejado que esto llega hasta donde ha llegado? Porque les interesa por algo. Les interesa por algo. Yo es que sigo pensando de que sí que ocurrió algo ahí. Ocurrió algo que han intentado esconder durante casi 80 años. Que ocurrió, seguro que ocurrió. Que de la manera que nos han dicho y nos han hecho entender, a lo mejor seguramente que no. Y sobre todo con tanta diversidad que hay de opiniones en ese sentido y de líneas que nos han marcado. Yo lo tengo clarísimo. ¿Que están ocultando algo? Pues seguramente que sí. Y la mejor manera de ocultar la realidad de lo que pasó es mandándote lo que te he dicho antes, un montón de corrientes distintas de situaciones que pudieran ocurrir allí. En aquel momento la mejor manera de enmascarar un experimento militar es diciendo que ha sido un caso ufológico. Porque hoy en día te dicen en un experimento militar que ha sido un ovni que se ha estrellado y se ríe de él hasta el Papa. Que no digo que no, que yo no digo que la pantalla ovni no se ha utilizado, evidentemente se utilizó y para muchos casos, pero yo aquí es que yo no lo veo. Yo no lo veo no porque no quiera verlo, sino porque incluso algunos testigos, el propio hijo de Mark Blaisdell, que bueno, cuando los años que sobrevivió estuvo manteniendo la misma versión que dio en su momento, y algunos incluso que en su lecho de muerte han estado asegurando de que ahí lo que ocurrió. ¿Y quién te dice a ti que esas personas no están pagadas? Hombre, no sé. Para que mantengan su versión. Una persona que está en su lecho de muerte, no sé qué le puedes pagar. Bueno, no lo sé, pero una persona que está en su lecho de muerte y que tiene a toda su descendencia amenazadas y dice una palabra, pues seguramente que se calle también. No es posible. Hombre, no. Ponte tú intenta empatizar con la situación, que a ti te estén callando toda tu vida, dándote un dineral y amenazando con que si dices una palabra, tu familia va a ir al otro barrio. Pero sigo diciéndolo. Si estás en el último momento, ¿vas a decir algo? Pero yo sigo diciendo lo mismo, Juan Carlos. ¿Qué es lo que se está escondiendo ahí? Es absurdo. Es absurdo.
Es absurdo porque por muy alta tecnología que fuera, hoy en el año 2026 esa tecnología está superada, no, lo siguiente. Superadísimo. No tiene nada que ver lo que hay hoy con lo que mantener ese secreto hasta hoy yo lo veo absurdo, particularmente. En aquel momento a lo mejor sí que había satélites espías, había, no sé. Pues tan absurdo no será cuando lo siguen haciendo. No, ya. Pero yo creo que lo que están haciendo no es tecnología. Como tú has mencionado, ¿por qué sacan ahora el tema ufológico, ahora la desclasificación, te sacan esos vídeos que hemos visto aquí absurdos, te sacan el enanito absurdos y no tan absurdos, que hay de todo. Absurdos. Para mí son absurdos. Hay algunos que sí, otros que no. Tecnológicamente hablando, para mí son montajes. Te sacan al enanito ese escuálido de la década de los 80. Eso es para reírse a nuestra cara, Carlos. Para reírse a nuestra cara. ¿Y por qué sacan ese? No, es que van a decir en el Senado, van a decir en el Congreso, es que hay políticos que van a decir, es que hay ministros que van a hablar, porque esto es verdad, porque no sé qué, y luego te sacan las imágenes que te sacan. Aquí en este programa lo dijimos que sobre todo en la primera entrega de la desclasificación hubo mucho más fake que cosas interesantes. De ahí de chicha había muy poquita chicha. También es verdad que a medida que han ido haciendo otras tandas, la segunda y la tercera, parece ser que los fakes ya se van remitiendo y bueno, los vídeos más interesantes van poniendo. Incluso hay alguno de Roswell que habla de Roswell, O sea, por lo tanto, oye, quizás sí que haya. Y no me quiero dejar ahí en el tintero el tema de la tecnología que supuestamente nosotros empezamos a tener a partir del año 1947. Como por ejemplo la fibra óptica, el teflón, bueno, ya sabes, el chip, sobre todo el chip informático, que fue la auténtica revolución, tanto que desde esos años, de los años 50 hasta hoy, la tecnología es totalmente irreconocible. No tiene nada que ver. No tiene nada, absolutamente. Además, hemos avanzado a una velocidad exponencial. Sí, pero seguimos viviendo en casas de barro. Bueno, pero esta tecnología, a ver, es que claro, es que lo queremos todo, ostras. Luego cuando hacemos la Agenda 2030 diciendo, no, van a ser las casas de cristal, van a ser... También nos quejamos. Bueno. No, pero no tendrás nada y serás feliz. Esa es muy buena, Carlos. Pero a ver, entiende lo que quiero decir. Es cierto que a partir del año 1940, de los años 50, vamos a decir de los años 50, la tecnología ha aumentado de una forma tan exponencial. La tecnología. Pero es que eso es lógico y puro. A partir de determinada tecnología que se va evolucionando más rápidamente. Pero yo te pongo un ejemplo. Desde que salió el MP3, que no hace tantos años, hasta ahora, ¿cuánto ha evolucionado eso? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Y estamos hablando de hace 20 años que salió, o más de 20 años que salió el MP3. Yo recuerdo cuando salió eso que estábamos haciendo investigaciones. Está el sistema de almacenamiento, que es más rápido. No, bueno, ahí también metías música, escuchabas música y ahí podías grabar también, porque creo que coincidió con la época que estábamos haciendo una investigación a nivel psicofónico y eso. Pero ¿cuánto ha evolucionado? Nsi en este sentido. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque a ver. Pero a medida que tú vas evolucionando, es que si vas a comprimir más la música, vas avanzando tecnológicamente mucho más rápido. Vas avanzando tecnológicamente mucho más rápido que al principio. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Al principio, para sacar una determinada circunstancia, te puedes tirar igual 30 años y a partir de esa circunstancia, la siguiente que te sale a los 20, luego a los 10, luego a los... ¿sabes? Se va evolucionando. Voy a poner un momento el cargador que se me está acabando la batería. Sí. Yo fíjate que yo recuerdo perfectamente cuando era niño que tenía una radio en casa de mis padres, que bueno, una radio pues que era casi como un televisor. Era una radio enorme, grandísima. Con unos botones así de grandes. Con unos botones grandes y además que cuando se encendía, la veías por detrás y se encendían una especie de bombillas que habían dentro. Que eran lámparas de vacío. La televisión también tenía lámparas. Sí, que también me acuerdo del señor que venía a arreglar la televisión y que necesitaba una lámpara y te ponía otra y ya funcionaba la televisión. Claro, todo eso se ha miniaturizado de tal manera... Pero que es totalmente... Fíjate cuando salió el primer circuito impreso, cuando las televisiones modernas. Yo sé lo de las televisiones y lo de las radios porque mi padre reparaba televisiones y radio y nosotros teníamos un taller en casa, entonces sé lo que era la lámpara, la PCL85 que era la del sonido, la PCL86 que era sincronismo vertical y horizontal,
O sea, era muy fácil. Que no se te vea así en horizontal, quitabas una lámpara, ponías otra, arreglada la televisión. Pero fíjate cuando salió el primer circuito impreso. Lo que se ha evolucionado desde ahí hasta ahora. No tiene nada que ver. Y a nivel tecnológico, tú fíjate lo que es un ordenador. En la década de los 80, cuando yo empecé con la informática, tú entendías un ordenador. La torre esa. Tenías que tener un teclado, luego tenías que tener una pantalla de televisión, y lo veías negro, con un cursor ahí, con una rayita y con fósforo verde. ¿Sabes? Y ahora entiendes un ordenador y tienes de todo. Y no han pasado tantos años, desde entonces hasta ahora. Tienes un portátil. ¿Quién se iba a imaginar que en aquella época, cuando tenías una torre gigantesca así, que ibas a tener un portátil o una tablet el o portátil, un móvil? Juan Carlos, el portátil tiene unos circuitos que no son más grandes que un paquete de tabaco. Que sí lo sé. Y eso, uno piensa que el ordenador es todo, pero no, es solamente unos circuitos pequeñitos, muy pequeñitos. Nada, muy pequeñito. Imagínate. Y son 1000 veces más potentes que los de los años 80. Recuerda cuando salió el primer teléfono portátil, que iba el hombre, yo me acuerdo ahí, vivía entonces en Palencia Capital, y me acuerdo que iba el hombre con un maletín cargado que era la batería, que yo decía, le sale mucho más barato y mejor, y le cuesta menos ir un momento a la cabina y llamar por teléfono y decir lo que tiene que decir. En aquel momento habían cabinas, no como hoy, que hoy ya no hay. No es como hay cabinas hoy en día, pero en aquel entonces tenía las cabinas, iba el hombre con un portátil que era así de grande, que se llamaban ladrillos por algo, no se llamaban ladrillos por el tamaño que tenía, y un maletín que debía de pesar aquello, lo que no está escrito. Y el tío iba con el móvil así hablando y con la otra mano cargado el maletín. Que yo decía, vete a la cabina y llama un momento, tío. Y sin embargo, aquello era el último grito en aquel momento, pero yo no le veía la comprensión. Ahora, de aquel entonces, a los teléfonos que salieron modernos a partir de finales de los 90, no han pasado tantos años, porque yo te estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, esto y esto otro, cuando ya viene el Motorola y vienen todos estos teléfonos que ya tenían su antena y eran portátiles de verdad, que los cogías en la mano y los podías guardar en el bolsillo o colgados en el cinto, si recuerdas. Sí. No han pasado tantos años. Y de los teléfonos aquellos a los que tenemos ahora, que cuidadito con estos móviles, que tienen cámaras de foto y tienen de todo, una memoria de un ordenador, no tenía mayor capacidad o menos capacidad todavía que la que te hace una foto de un teléfono móvil. Y tan menos, y eran de 16 gigas. Pues fíjate. Estaban los ordenadores que 16 gigas que ya nos parecía aquello. Aquello era la leche. Los de 16 y los de 32 gigas, que aquellos pues ya era vamos, la bomba. Para que veas el ejemplo de cómo evoluciona la tecnología. Megas. Eran megas, no gigas. Gigas es otra cosa. Gigas ya te lo gigas ya era otra liga. Ojalá fueran gigas. Eran megas, sí. Entonces tú imagínate que lo que estamos hablando, lo que evolucionó la tecnología en aquel momento, que no hace tantos años de esto, o incluso hoy en día, cuando empezó a salir Facebook, que me parece que fue en el 2009, YouTube y todas estas películas, en el 2008, 9, 10, al 2026 que estamos ahora. ¿Cómo ha evolucionado todo? No tiene nada que ver, incluso dentro de la tecnología de informática igual. Pero no tienes los mismos desarrolladores a nivel virtual que entonces. Pero yo sigo diciendo, Juan, no tiene nada que ver con los de antes. No existía WhatsApp tampoco hace 20 años. Hace nada. Claro. Menos. Pues eso es un ejemplo claro de cómo te va evolucionando, se va retroalimentando y la tecnología te evoluciona más rápidamente a medida que va. Yo sigo pensando que gracias a esos chips que se descubrieron en el 47 fuimos capaces de llegar hasta donde hemos llegado ahora con la tecnología. Yo no sé lo de los chips, pero no sé si han salido, de dónde han salido. Cuando el viaje a la Luna, Carlos, el sistema informático que tenían allí era lapicero y papel. Era un reloj Casio, una calculadora Casio. Sí. Y estamos hablando del 69, que han pasado 22 años desde... pero con la calculadora Casio fueron a la Luna, oye, y ahora no son capaces. Perdóname. Es que esa es otra película muy gorda, muy gorda. Bueno, Juan Carlos, yo creo que ya ha pasado el tiempo. Realmente, al final se me ha pasado volando. Pues nos ponemos aquí a charlar y esto se pasa volando. Nos desvirtuamos un poquitín de la conversación. Bueno, no, pero sí que es verdad que lo de Roswell, al final, yo para mí, ahí sí que hay un caso Roswell, ahí sí que hubo un estrellamiento extraterrestre. Yo sí que creo en eso. Tú ya has dejado claro que no, pero bueno. No, no es que no lo creas realmente, porque siempre digo que es muy importante mantener tu idea y tu conocimiento
sobre las cosas que estás diciendo, pero siempre tienes que tener la mente abierta porque puede llegar Esto alguien está claro. y decirte que estás engañado. Eso está claro, eso está claro. Entonces, y eso te enseña mucho, a no tener siempre la potestad o la pedantería de tener la razón Eso en tus está claro. argumentaciones. Si viene alguien y te lo desmiente y te hace ver que estabas equivocado, hay que agradecérselo encima. Sí, sí, por supuesto. Pero a ver, yo lo que quiero decir es que ante todas las opiniones, ante todas las hipótesis y teorías, yo creo que la más aceptable es que hubo un avistamiento extraterrestre ahí, porque, bueno, según dijeron muchos testigos, no solamente vieron unos cuerpos, sino que también pidieron unos ataúdes pequeñitos que eran como para niños, Sí, especiales para el tema. Entonces, yo sí que creo que ocurrió algo ahí, algo que el gobierno de momento no sé, no quiere que sepamos. No sé si en algún momento lo sabremos, igual cuando cumpla los 80 años. Igual es cuando se puede como desclasificar. todas las verdades que vienen a nivel Sí. oficial, no nos vamos a enterar de nada. Bueno, pero ya hay que mantener la esperanza, Juan Carlos. Ojalá sea que tienes tu razón. Vamos a ver Ojalá porque sea así, pero es que a mí no me llega. se No, está rumoreando de que está ya a puntito esa cuarta entrega de esa desclasificación, y también se está rumoreando desde hace un tiempo que hay un mensaje ahí que se está preparando para la humanidad. Pero bueno, yo no tengo demasiada fe en eso, sinceramente. Yo creo que eso son, bueno, fabas contadas, estos son como como decimos los aquí, que pero dicen, yo soy un contactado ovni, me ha ya. llegado un mensaje ufológico, vives allí en el Bueno, culo del mundo, con perdón de la expresión, y tienes un mensaje especial para la humanidad. Si hubiera un mensaje especial para la humanidad, no te van a ir a contactar a ti. Enchufarían la televisión. ya, No sé si me explico. No no tengo, sé, no sé. yo he conocido personajes de estos. Ya pasó una vez, había un mensaje que se transcribió por televisión en Inglaterra. Ostras, es que ahora no tengo los datos aquí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hubo un mensaje que se interrumpió la emisión en televisión y salió un personaje diciendo que eras un extraterrestre que había capturado la televisión, y que la imagen de la televisión, Un y que, pirata, bueno, vamos. y que daba, sí, un pirata, que había pirateado la televisión y que, bueno, que daba un mensaje a la humanidad. Le Ocurrió, metieron no en sé el si era psiquiátrico, Brillón o algo así se llamaba el. pero que le llevaron al psiquiátrico luego. ¿No? No. Muy buenas, Víctor. Has llegado, tarde, pero has llegado. Al Bueno, final casi, jodido. sí, pues ya estamos al final. Bueno, es que tenemos que pensar que mucha gente hasta ahora trabaja y claro, Y yo yo tengo mismo que ir estoy a trabajar trabajando ahora, o y tú sea, tienes que ir a trabajar. Vamos a ir terminando ya, Juan Carlos. Mundo Insólito. bueno, Mundo Insólito Radio lo ponéis ahí en cualquier buscador y en cualquier plataforma y ahí nos podéis escuchar. Hablamos de multitud de temas, entre ellos y por qué no de ufología y también y por qué no desde el lado positivo y verdadero de ello. Muy bien, pues ya sabéis, tenéis que darnos me gusta, seguirnos, darnos like, seguir también a Juan Carlos, a Dani, aunque hoy no esté aquí, seguidlo también. Y la semana que viene hablaremos de otro tema súper interesante. Bueno, la semana que viene igual os hago campana, igual os cambio de día, porque la semana que viene tengo yo un tema importante que tengo que estar sí o sí. Ya veré cómo lo hago. Igual hacemos un vídeo y hacemos algo pregrabado, pero bueno, ya veremos, ya os iré informando. La semana que viene, o cuando, o sé si el viernes o cuando sea, nos veremos en otro programa súper interesante. Venga, hasta ese momento. Hasta luego. Un fuerte abrazo.